Y de acuerdo con la organización Semáforo Delictivo, las entidades federativas con más impacto y presencia del crimen organizado son Morelos, Baja California, Zacatecas, Colima y Chihuahua. Para responder sobre este tema y ahondar más en él, le agradecemos muchísimo a Santiago Roel, fundador de Semáforo Delictivo, que nos acompaña en la línea. ¿Cómo está, Santiago? Muy buenos días. Bien, buenos días, a tus órdenes. ¿Qué novedades se encuentran en esta medición del semáforo? Lo que comentas, hicimos cada 3 meses actualizamos este semáforo de delitos de alto impacto, que son los de crimen organizado, es homicidio, secuestro, extorsión, narcomenudeo, robo de vehículo, ese es de crimen organizado. Y sí, estos estados, Morelos, Baja California, Zacatecas, Colima, Chihuahua, nos aparecen en doble rojo, sí, los peores, pero luego tenemos también estados en rojo como Sonora, San Luis, Quintana Roo, Michoacán y el Estado de México. ¿Qué observamos? Bueno, las buenas noticias es que han salido algunos estados de estos rojos, como podría ser Sinaloa, Tamaulipas, pero se agregan otros nuevos, es el Estado de México y San Luis Potosí. Entonces, no varía mucho, es el mismo globo que presionas de un lado y se infla del otro, pero el globo no reduce su volumen. Tenemos unos grado altísimo de violencia en estos temas de crimen organizado. Y tuvimos en estos 9 meses, llevamos un aumento en 14 estados de la República, incrementan el homicidio. Los más destacables, donde incrementa más, es Zacatecas, Nayarit, Campeche, Morelos y Sonora. Entonces, pues sí ha bajado un poco el homicidio ligeramente, pero lo que ha bajado son los homicidios ordinarios. Las narcoejecuciones se mantienen muy altas. Más de 25,000 víctimas de homicidio llevamos en el año. Vamos a cerrar una vez más con una de las tasas más altas a nivel mundial. México es uno de los países que tiene la tasa más alta y se destacan algunos estados con las tasas más altas dentro de México, como son Chihuahua, Baja California, Zacatecas, Colima y Sonora, ¿no? Entonces, en otros delitos de crimen organizado, bueno, pues la buena noticia es que el secuestro ha bajado un 27%, pero la extorsión nos ha subido un 6% y el narcomenudeo un 9%. El robo a vehículo ha bajado un poco, ha bajado un 6%, pero lo que observamos es que las tasas más altas de estos delitos se ubican justamente en los estados que mencionábamos dentro del semáforo de delitos de alto impacto. Los delitos patrimoniales, los robos, robo a negocio, robo a casa, han bajado un 5 y un 10%, en parte por la pandemia, ¿no? Pero en la Ciudad de México tiene una de las tasas más altas en estos temas. De hecho, es el primer estado con la tasa, o el estado con la tasa más alta en robo a negocio y en violencia familiar. Finalmente, en los delitos sociofamiliares tenemos incremento en todos, ¿no? Lesiones dolosas subió un 8%, violaciones 29%, la violencia familiar un 18% y los feminicidios el 5%. Y algo que nos llama la atención es que muchas de las tasas más altas en algunos de estos delitos, como el feminicidio o la violencia familiar, están empatados o correlacionados a los estados con altos índices de crimen organizado. ¿Qué te dice esto? Bueno, pues que el crimen organizado y específicamente el narcotráfico te va colapsando al gobierno, pero también va colapsando a la sociedad, la familia, el barrio, etcétera. Y sobre todo colapsa el sistema judicial de los estados, ¿no? Y la seguridad de los municipios. Ese es el gran resumen, diría yo, del reporte que hicimos esta semana. Pues muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Igualmente, hay más información ahí en nuestra página, semáforo.mx, para el auditorio, semáforo.mx. Semáforo.mx. Muchísimas gracias. Gracias.